Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, una oferta limitada que continúa la tendencia de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 25, de los últimos 4 meses. Esos 4 meses acumulados dan 7% abajo la oferta. Y estamos viendo que en el mes de enero, con 20 y pico de días de faena diaria ya contabilizados, estamos en una tendencia similar. Esto es muy importante. Si esto se sostiene en el año, en vez de tener una faena de 13.6 o 13.7 como tuvimos el año pasado en el 25, este año todo apuntaría, van 5 meses, es una tendencia 5 meses. Es cierto que es la retención primaveral, que hay mucho pasto, que la invernada está cara, que se retiene. Lo cierto es que todo apunta a que ya van 5 meses consecutivos de restricción de oferta que hace que el mercado se refuerce aún más. El consumo ha bajado en el último año de unos 50 kilos hacia fines del año pasado, hacia el fin del año 24, a unos 45 kilos en la actualidad, pero los precios de la carne al mostrador subieron 40 puntos por arriba de la inflación. Si yo consumo 10 por 5 o 6 o 7% menos en unidades físicas de un producto que subió 40 puntos por arriba de la inflación, estoy gastando 25 o 30% más en carne vacuna que hace un año. La pregunta es de dónde salió. La exportación cayendo, quinto mes consecutivo de caída, 65.000 toneladas en el mes de diciembre. El grueso del impacto es China. China en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, pero especialmente en esta última semana, está en una suerte de psicosis, de pánico de los importadores que ven que como han sido conformadas las cuotas de importación, en el mercado chino van a faltar unas 400-500.000 toneladas de Brasil y unas 100.000 en buena medida de cortes enfriados especiales de Australia. Esto ha llevado a una mejora muy importante en los precios que se paga China. El resto de los mercados, Hilton, 481, Tabacaria Brasil, cortes a Israel, todo eso tenía precios muy buenos, inclusive similares a los picos del año 2022 que parecían irrepetibles. Ahora no sabemos por cuánto tiempo, pero el mercado chino está descontando de que va a haber un faltante de carne a partir de mediados de este año que se agoten las cuotas. Oferta reducida, consumo que resiste, que convalida, más que convalida precios muy altos de la carne al mostrador. Si los precios de la hacienda están rozando, hice una expresión que tuvo mucha difusión, coqueteando con los máximos históricos, el precio al mostrador es lo mismo. Y sin embargo el consumo no cede. Vamos a ver en los próximos meses. En otros países donde ha habido saltos tan abruptos, lo que estamos estudiando, tanto el caso de Estados Unidos que se parece tanto al nuestro, ha habido un aumento extraordinario del precio, extraordinario para los patrones de Estados Unidos, que ya venía creciendo durante varios años consecutivos el precio en términos nominales y en términos reales. Lo que se observa en el mercado americano, que ya se vio en el mercado estadounidense, es que el precio de la carne en esta oportunidad, estos últimos 3 o 4 meses de suba fuerte del precio de la carne al mostrador, que ha tomado una distancia con respecto al cerdo y al pollo, que se han abaratado en términos relativos, y eso no, relativos a la carne vacuna, y que eso no ha sido suficiente para hacer bajar el precio de la carne vacuna. Históricamente, en los últimos años, cada vez que subía el precio de la carne vacuna, la abundantísima oferta que hay hoy de sustitutos baratos o muy baratos, a una tercera parte, una cuarta parte del precio de la carne vacuna, la hacía bajar y le ponía un techo. Hoy en día, la carne vacuna ha tomado una distancia con respecto al pollo. Hoy, por supuesto, se está consumiendo entre 48 y 50 kilos de pollo contra 45, 46 de carne vacuna. Estoy hablando ahora a principios de 2026. Lo que se está viendo es que si una relación histórica muy variable, pero una relación que podemos decir en los últimos años, el pollo valía el 30% de lo que valía un kilo de pulpa,
o el precio promedio de los principales cortes vacunos, esa relación ha bajado un 25% y en las últimas semanas ha bajado, hay más oferta de pollo, ha bajado a un 20-22%. Y hay algunos casos que estamos viendo que siempre es un indicador que tomamos. ¿Cuánto vale un kilo de milanesa en la carnicería de Gran Buenos Aires? ¿Cuánto valen los famosos 3 kilos de patamuslo? Que ahora se han ido a 5 kilos de patamuslo, 10 kilos de patamuslo. Ahí hay una relación de 5-1. El precio del patamuslo en el Gran Buenos Aires de pollo vale la quinta parte de lo que vale un kilo de pulpa. Este sería un motivo económico ya extremo, porque esta relación de precios no la vemos ni siquiera en otros países similares al nuestro. El cerdo, lo mismo, el cerdo estaba en un 60-70% del precio de la carne vacuna al mostrador. Hoy está en 50%, en algunos casos de oferta menos del 50%. Sorpresa notable en el caso del consumo, cómo está reaccionando. La exportación bajando, lo veníamos diciendo, los números hasta hace 10 días o hasta hace 15 días con China no cerraban. China pone esta cuota. Hasta ahora ha manifestado que no tiene, esto es todo trascendido, que no tiene interés que ningún país administre la cuota como se administra la cuota Hilton o alguna otra cuota de Estados Unidos. Ahora, lo que se está viendo en el caso de China, que sigue siendo el 65-70% de nuestras ventas al exterior, es que este sistema, y es lo que descuenta el mercado, si nadie organiza o no hace nada, se van a pelear por usar la cuota, especialmente Brasil y Australia, y la van a agotar antes de tiempo. ¿Qué es antes de tiempo? La van a agotar probablemente la fecha que todo el mundo pone tentativamente, es que para agosto, septiembre, justo en el momento en que China necesita más carne porque se viene la fiesta de Año Nuevo Lunar chino. Hay una cosa que agrava la situación de Brasil, que va a tener una cuota, su tendencia en el mercado de ser un mercado donde estaba colocando 1,5 millones, 1.600.000 toneladas, se lo restringe en 1.100.000, el mercado ve que esa carne va a faltar. Con Australia hay un faltante también de 100.000 toneladas. Australia es muy importante porque Australia es el único reemplazante efectivo en volumen de las 150-160.000 toneladas que hasta hace 2 años, antes de la guerra de tarifas y antes de que China deslistara cientos de plantas en Estados Unidos, antes que y las tarifas retaliatorias, antes que China castigara a Estados Unidos y faltara esa carne, Estados Unidos proveía un volumen enorme de cortes en frío de calidad que ahora, como puede, lo está reemplazando por cercanía, por tradición y porque es un producto muy similar, de largos periodos de engorde, de corral, lo está reemplazando Australia. Ahora, ¿qué le ha pasado al mercado? Bueno, que el mercado está descontando, ve especialmente la situación de Brasil, no en cortes en frío, sino en carne commodity, carne magra para uso industrial o para uso posterior. Lo que está viendo es que Brasil estuvo mandando mucha carne en los meses de noviembre y diciembre. Esa carne está entrando en estos días y nos va a entrar en las próximas semanas todavía. ¿Cuál es el volumen que era en tránsito en el momento que tomó la decisión el gobierno chino? Pero se calcula entre 300 y 350.000 toneladas que la achican aún más porque esa carne va a entrar, va a abastecer el mercado abundantemente durante unas semanas y después esa carne es 300.000 a cuenta de una cuota de 1.100.000 toneladas que es mucho más baja que el año pasado. Entonces, el adelantamiento involuntario, que esto es lo primero que dicen todos los gobiernos, esto lo vamos a administrar, porque si no lo administramos, parecería que el gobierno chino no tiene ninguna inclinación, ninguna simpatía, por eso lo ha dejado trascender. Si nosotros no nos administramos, las cuotas entre empresas se van a pelear por... El sistema es primero llegado, primero servido. El gobierno chino ha dicho, voy a estar en la puerta, en la aduana, y todos los meses les voy a decir, muchachos, vos tenés tanta cuota, según mis números, vos tenés tanta cuota cumplida, vos tenés tanta cuota embarcada, vos tenés tanta cuota, y que cada uno vaya haciendo sus números. ¿Qué magnitud tiene la suba de precios? Recordemos que los precios de lo que no es China, pero que es solamente el 30% de lo que Argentina exporta en volumen, sea Hilton, sea 481, sea Chile, sea Tapa de Cuadrilla Brasil, sea sobre todo Israel, tienen precios iguales o mejores que el pico de precios internacionales de 2022 que parece irrepetible. Ahora uno decía, sí, pero ¿de qué nos sirve eso? Tenemos muy buenos precios en dólares corrientes para esos productos, a esos mercados, pero en el 70% que es China tenemos valores muy bajos.
Los valores de China han tenido una recuperación impresionante. No sabemos lo que va a durar, pero han tenido una recuperación extraordinaria. Hay un caso que lo doy como un ejemplo, el caso del Xinjiang. El Xinjiang se están hablando de operaciones entre 7.000 y 7.500 dólares. El Xinjiang en los últimos 3 años, tuvo mínimos de 4.200, 4.300 dólares. Había que vender el Xinjiang a China a esos valores. Y tuvo máximos irrepetibles por unos pocos meses de 8.000. O sea que el valor actual que trascendió, que está pagando China por Xinjiang de origen argentino, que son unos entre 7.000 y 7.500 dólares, primero es un valor 1.000 dólares más arriba de lo que se venía discutiendo hasta que se supo esto, que en todo caso, si lo que el gobierno de China quería era salvaguardar la producción, palabra que se repite todo el tiempo, la salvaguardia de la producción local tan perjudicada, los precios internos de China venían subieron a lo largo de todo el año mientras se dilataba la decisión, y fuerte subieron. El precio mayorista en China va a estar en el orden del 9.20, entre 9.20 y 9.40 dólares por kilo en gancho. Ahora, en vaca en cortes también estamos en valores que se parecen mucho, están apenas por debajo de los picos del año 22. Después de la recuperación de estas últimas semanas, lo que no cerraba ha pasado a cerrar fuertemente. Ahora, no hay mucha seguridad del lado del que compra y del lado que vende que eso se vaya a sostener. Dicen que es un estado de pánico del mercado, que dice, así como se organizaron estas cosas, al mercado, si bien la cuota global está solo 180.000 toneladas abajo de lo que dijo el mercado, del veredicto del mercado del año pasado, la cuota está por decir valores, 2.600.000 toneladas, y resulta que el mercado el año pasado compró 2.780.000. Los chinos han entrado en pánico. Ya les venía fallando desde hace 2 años un proveedor de cortes finos por la guerra entre Trump y el gobierno chino, y ahora se agrega este asunto que en la carne de volumen, ellos ven este aluvión de carne que ha mandado Brasil, que lo mandó, lo vendió, lo embarcó y llegó sin saber que le iban a poner una cuota, sino la intención del gobierno australiano y del gobierno brasilero, que lo han manifestado, es intentar administrar esto para que no hagamos un cuello de botella en los primeros meses del año. Cumplimos la cuota y todo el resto del año de la cuota. Recuerden que donde se cumple la cuota, los aranceles suben sobre el 12%, se recarga un 55% adicional. Argentina está en una posición expectante. En el mes de diciembre cayeron las exportaciones a China. Habían caído en noviembre y cayeron en diciembre. Vamos a ver en los meses de enero, febrero próximos. Es probable que la cuota que se nos adjudicó de 500 y pico mil toneladas entra holgada en los planes o en la posibilidad de carne que nosotros tenemos. Ahora, curiosamente, en pocas semanas, el mercado a cubrir era Estados Unidos, donde hay una performance notable de Paraguay, una performance notable de Uruguay, siempre en volúmenes bajos. El gran protagonista va a ser este año de vuelta a Brasil. Brasil se habla que le va a vender 400.000 toneladas anuales. Hay otros cálculos que dicen que es más de 400.000 toneladas, que va a ser por lo menos 500.000 de toneladas. No va a tener China, los valores de Estados Unidos son muy altos, y una vez que agota, la cuota ya la agotó. La cuota de 52.000 toneladas ya la agotó. En los primeros 3 o 4 días pasó por la aduana toda la carne de Brasil que estaba esperando. Ahora, cosa paradojal, el mercado americano era mucho mejor que el chino, que había bajado y que había reducido las importaciones. Este es otro tema. Ante la incertidumbre que no se sabía qué iba a hacer el gobierno chino, que venía demorando, por usar un verbo, procrastinando continuamente la decisión de cuál iba a ser la medida que iba a tomar para defender a su producción y para limitar la importación, las importaciones de carne en noviembre y en diciembre cayeron, y cayeron fuerte. Entonces, cuando se supo que va a entrar menos carne, ¿qué había pasado? Que había mucha menos carne en stock, porque en estos meses, como no se sabía qué iba a pasar y nadie quería quedar pegado, bajaron los precios y pagaron sobre todo los volúmenes comprados. Ahora, todo ha cambiado de vuelta esta semana. El mercado americano sigue siendo atractivo, pero es mucho más atractivo los valores que se está hablando en este momento China, que no se sabe cuánto tiempo se van a sostener estos valores. Argentina, vuelvo a repetir, está bajando las exportaciones. El año cerró en el orden de las 840.000 toneladas.
Eh, un vistazo al tema de la Unión Europea. El tema de la Unión Europea, ahora ustedes habrán visto noticias de ahora, miércoles al mediodía, que hay un recurso frente a la justicia. Bueno, todo esto se va a demorar. Hay mucha resistencia interna, pero cuando todo indicaba que efectivamente es una cuestión de meses que se iba a aprobar en el Parlamento Europeo y en los gobiernos de los países sudamericanos, del Mercosur, surge este obstáculo que no sabemos cuál es. Pero lo cierto es que, simplificando, vamos a hablar más extensamente en otros micros de este tema, esta es una cuota que va a tardar un año y medio en implementarse. Lo más probable que se piensa es que si todo sale bien, y ahora resulta que no todo puede no salir bien, como lo estamos viendo en estos días que pasa de la justicia. Pero estamos hablando de una cuota de 99.000 toneladas, que es res con hueso, que se reduce a 65 o 70.000 toneladas si la ponemos en peso producto, que es lo que nos interesa siempre en temas de cuotas, y que de eso el 55% es enfriado, que es lo que nos interesa, con lo cual ustedes se dan cuenta que se va achicando y después hay que dividirlo entre los 4 países. Hay un borrador de hace muchos años que no se sabe ni siquiera si se va a utilizar. Lo más probable es que a Argentina le toque, por decir un valor, la cuarta parte de un volumen que llevaría a que Argentina, aparte del beneficio de tener una reducción a cero de los aranceles que paga, ese es el impacto más grande. Que la cuota Hilton se le reduzca a cero el arancel que paga. Pero además es probable que le toque a la Argentina una cuota de cortes enfriados que pueden ser de novillos pastoriles o novillos de feedlot del orden de las 12.000 toneladas anuales. Una vez que todo esto simplemente, pues esto va a llevar varios años implementarlo. Entonces, esas 12.000 toneladas que van a pagar un arancel del 7% es la nada misma. Y esto lleva a un tema de Europa, esta presión de los productores que vemos en los medios de comunicación y demás. En realidad, la concesión que hace Europa en relación al consumo, Europa tiene un consumo que se viene cayendo y la producción se viene cayendo año a año. No tiene límite. 200, 300.000 toneladas todos los años menos de producción de carne. Porque los productores están avejentados, porque los subsidios, lo poco que queda ya no alcanza, y porque las limitaciones medioambientales y de todo tipo que le ponen son asfixiantes. Y por otro tema que hemos hablado varias veces acá, porque la escala no da. La escala de las explotaciones ganaderas en España, retirado el enorme aparato de apoyo, del apoyo económico que tuvieron en su momento, es muy difícil productores part-time de 10 vacas, de 20 vacas, de 30 vacas, ayudarlos y que eso progrese. En los últimos tiempos lo que ellos ven que es que la presión de medidas de bienestar animal, medioambientales, comerciales, de todo tipo sobre producción, la elevación de los costos, los precios que no alcanzan, la producción que declina y que declina. En un punto donde ven efectivamente que se están cayendo, aparece esto en Mercosur, que en realidad lo ha dicho muy gráficamente algún dirigente rural en Europa. Señores, 100.000 toneladas de reconcueso, que es lo que hemos cedido de carne, que es en las 6 millones o 7 millones de toneladas que consumimos de carne, es nada. Ahora, ellos es una resistencia más que nada frente a sus propios políticos, que es evidente que hace rato al sector agropecuario le han soltado la mano. El panorama internacional sigue siendo muy favorable. Nosotros, una visión es que en algún momento, en el primer semestre, va a salir la cuota americana prometida por Trump de 80.000 toneladas, que cada vez se habla más que es 80.000 adicionales a las 20.000 que ya tenemos consolidadas. Eso va a dar una oportunidad extraordinaria para hacer todo tipo de negocios, desde kosher, carne natural, carne a pasto, carne en cierres a corral de larga duración. Va a dar para todo. Va a ser un hito en la ganadería argentina estar conectados con el mercado americano con una cuota de 100.000 toneladas. La cuota de Europa en algún momento va a crecer significativamente, o va a crecer para nosotros es significativo que si llegamos a recibir 10.000 o 12.000 toneladas adicionales, y sobre todo que nos quiten el arancel a la cuota Hilton. O sea que uno diría, por la marcha general de los mercados
y por este agregado de Estados Unidos y de la cuota de Unión Europea o Mercosur, el tema de cortes especiales de carne de alto precio, vamos a tener seguramente mercado, vamos a tener oportunidades reales, sin contar lo que está sucediendo en todo el resto del mundo, porque recuerden que no es Estados Unidos, no es China, es todo el resto del mundo lo que está mostrando es un extraordinario, una demanda muy firme por carne. Una última alusión a la Unión Europea. La Unión Europea, el año pasado, si uno pone en equivalente, como hacen ellos, los datos oficiales de la Oficina de la Unión Europea de Estadísticas, importó, en equivalente carcasa, importó 360.000 toneladas de carne en el año 25, de las cuales el 30-35% de esto no está discriminado en los datos que yo tengo, es Reino Unido. O sea, lo que queda para sus proveedores naturales, que son en gran medida el Mercosur y Australia, estoy hablando de lo que está sucediendo hasta ahora, son 200 y pico de mil toneladas. Nada. Importa por valor, incluyendo lo que trae del Reino Unido, de 360.000 toneladas y exporta por 900.000 cuando computamos la cantidad de hacienda en pie, cientos de miles de cabezas que la Unión Europea exporta en pie a todas partes del mundo. Cuando uno hace todo y lo convierte, como lo hacen ellos lo transmiten. Se puede decir la Unión Europea, que está fuertemente ahora abroquelada, protegida, importa 360.000 toneladas, res con hueso, importa 360.000, exporta 900.000. Es todo parte de un enorme malentendido. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.